Buenas noches. Esta noche cerramos la semana con un análisis de los principales sucesos de la coyuntura institucional de nuestro país. Por ejemplo, la instalación de una comisión especial para investigar los hechos afirmados por el director de Reconstrucción del Tejido Social, vinculados al señalamiento de supuestos vínculos entre partidos políticos con el alza de homicidios. Otro aspecto importante es la construcción de acuerdos entre la Presidencia de la República con los diputados, no solo para la aprobación del presupuesto o proyectos de ley que requiere el órgano ejecutivo para realizar sus objetivos, sino en la construcción de procesos de gobernabilidad democrática. Finalmente, el pasado miércoles, el Pleno de la Asamblea eligió con 57 votos al nuevo Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tovar, aunque esa decisión no está exenta de las críticas por el mecanismo y criterio de elección. Muestra de ello fueron 4 votos en contra y 23 abstenciones. Sobre esto platicaremos en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros. 18 de octubre. Cerramos la semana y lo queremos dedicar para hacer un análisis de la coyuntura institucional, la relación del Ejecutivo y Legislativo, principales aspectos que tienen que ver con el trabajo de los órganos de Estado. Y es un gusto para mí recibir en este set a Tania Pastor, abogada, y a José Miguel Arévalo, abogado, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo compartiendo. Gracias. También contigo, Tania. Muy amable. Gracias, José Miguel. Mucho Tania, gusto y mucho gusto, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos aportar esta noche a la audiencia de 8 en punto. Tendremos muchos temas que desarrollar y va a ser muy interesante para nuestra audiencia escuchar sus diferentes puntos de vista. Pero antes, la nota introductoria. Las fricciones entre el presidente Nayib Bukele y los diputados ha ido creciendo cada vez más. Una de las últimas razones fue la decisión de la Asamblea Legislativa de crear una comisión especial para investigar al director de la Reconstrucción del Tejido Social, algo que el mandatario calificó de inconstitucional. Hicieron una comisión inconstitucional, se dieron cuenta, la cambiaron, pero solo le cambiaron el nombre porque el verdadero interés de ellos es interrogar al director de Reconstrucción del Tejido Social. Por lo tanto, lo que están haciendo ahora es un fraude a la Constitución, porque simplemente están cambiando un nombre para hacer la misma comisión que ya hicieron y que ya sesionaron. Pero posteriormente los parlamentarios decidieron hacer algunos cambios y aseguraron que no se estaba investigando a personas, sino hechos concretos. Y el interés nacional es porque estamos hablando de la seguridad pública. No estamos hablando de la persona que hace señalamientos. Anteriormente ya se habían registrado enfrentamientos. Entre estos, el surgido por la presentación del proyecto del presupuesto 2020. La Hacienda Pública, en este caso el Ministerio de Hacienda, en otros países le llaman el Departamento del Tesoro, es el único que conoce realmente cómo están las finanzas públicas, sus ingresos, sus egresos, etc. Y por lo tanto el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, es el único capaz de poder formular un presupuesto. Pero a pesar que el ministro de Hacienda llegó a explicar el presupuesto, algunos diputados dicen tener ciertas dudas. Porque vino el señor vicepresidente de la República, en declaraciones públicas, dijo, se reducen 300 millones del presupuesto, es mentira. Se disminuye la deuda, es mentira. Yo demando que los funcionarios del Ejecutivo sean más serios. Pero no todos los diputados están de acuerdo en mantener esta tensión entre el órgano ejecutivo y el legislativo, ya que creen que puede ser nocivo. Si le apostamos a la inversión, el país va a avanzar. Pero si nos vamos por las medidas equivocadas, pues el país va a retroceder. Y al país no le conviene un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. A pesar de esto, las diferencias siguen siendo notorias, sobre todo cuando son expresadas a través de las redes sociales, como se ha vuelto muy peculiar de parte del presidente Nayib Bukele. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo esa nota introductoria que hace una síntesis de diferentes acontecimientos que se han dado en el transcurso de las últimas semanas y también que han marcado esta semana, y de eso vamos a hablar con nuestros invitados. Empecemos un poco con esto, José Miguel, luego escucho a Tania. En este momento, ¿cómo calificaría usted la relación entre el Ejecutivo y los diputados de la Asamblea Legislativa? Algunos mencionan que hay tensión, que hay fricciones, o sería una exageración o es una relación desde su lectura normal dentro de un proceso democrático, de unas características de un régimen de democracia liberal. Bien, Carlos, yo creo que estamos viendo un poco de todo realmente. Es decir, a su base puede que todo esto tiene una base legal, una base constitucional,
y como está previsto que sea en un sistema como el nuestro, que es un sistema democrático republicano, en la que tenemos 3 distintos órganos del Estado con diferentes facultades, pero que no son independientes del todo entre sí, en el sentido de que tienen un mecanismo de control y de ese check and balance, que se dice, de contrapeso entre los distintos órganos. Entonces, si nos vamos a esa base, cuando tú ves, por ejemplo, el tema de la creación de comisiones especiales en la Asamblea Legislativa para investigar ciertos temas, eso tiene una base constitucional. Cuando tú ves el otro tema que también generó cierta polémica, que fue la superación del veto presidencial a la reforma de Fosalud, eso también tiene una base constitucional. El tema es ya en la práctica cómo se ha dado, yo creo que ya a forma mediática, con el discurso que han tenido los políticos, que es donde ya vemos que las cosas se podrían estar saliendo un poco de lo que la institucionalidad demandaría. Realmente, en esos ejemplos que yo te daba, el tema de la creación de la comisión, nosotros hemos dicho, se creó a partir de unos comentarios que fueron, a nuestro juicio, irresponsables, pero de igual forma podría decirse que es irresponsable crear una comisión para investigar unas declaraciones que fueron hechas y que no fueron acompañadas con evidencia, que yo creo que ahí sí habría sido un tema de interés nacional, porque si se hubiera hecho una acusación como la que se hizo, de que 2 partidos políticos estaban detrás del alza en los homicidios, y eso se presentaba con evidencia o con un aviso a la Fiscalía, yo creo que hay un tema de interés nacional que debe investigarse. Pero en el momento en el que se creó esta comisión, únicamente había sido un argumento que luego el mismo funcionario trató como de retractarse y dijo que solo era una creencia popular. Entonces yo creo que ha sido la forma y el manejo que los políticos le han estado dando a estos mecanismos que están previstos, los que están generando lo que la población ha percibido como un desgaste y una confrontación. Hay un asunto aquí, Tani, y aprovecho este comentario que nos hace José Miguel para escucharle y tener su lectura sobre esto. Esta comisión que se crea, desde su lectura, es una forma de ejercicio de control político de la Asamblea al gobierno a través de las declaraciones que pueden brindar sus funcionarios. Otros mencionan que es un show político o que no necesariamente es la tarea principal que la Asamblea tiene como prioridad en particular. ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Por qué se lo consulto? Hace unos días estuvo con nosotros el diputado Mauricio Vargas, que es parte de esta comisión especial, y nos mencionaba que había un carácter legal y constitucional para la creación de la misma, porque él alegaba que no es un tema únicamente de las declaraciones, más que las declaraciones son los hechos que sustentaban las afirmaciones que brindó el señor Carlos Marroquín. En ese sentido, desde su perspectiva, ¿es un ejercicio de control que está haciendo la Asamblea, o de control en el sentido de medir un poco las declaraciones de los funcionarios públicos que tienen alguna vinculación con los partidos? Me parece que ante la situación que se encuentran en este momento todos los diputados de los diferentes partidos políticos, que es bastante incómoda y su popularidad está decreciendo bastante enormemente en realidad, ellos están intentando hacer una demostración del poder que tiene el órgano legislativo, pero en mi opinión sí han llevado un camino equivocado. Si bien es cierto que el funcionario Carlos Marroquín comete un ligero exceso al establecer que podría, porque él no dice están detrás, él dijo podrían estar detrás. Ahora, si nosotros vemos eso como una manifestación del ejercicio del derecho a la información, que contiene a su vez en el artículo 6 de la Constitución el derecho a la libre expresión, entonces nosotros podemos hacer, según los principios y estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que nosotros podemos emitir juicios de valor con fundamento. En mi opinión, él estableció un juicio de valor y con mucho fundamento. Nosotros ahora tenemos ya bastante documentado varios testigos que refieren que estos partidos políticos han estado detrás o han estado estableciendo negociaciones con las pandillas y para efectos de tener votos en sus elecciones. Entonces, quizás una cosa llevó a la otra muy exagerada, porque el tema de votos a decir que van a costear para homicidios ya es algo más trascendental, es algo más importante. Quizás había que tener un poco más de control y haberse medido un poco más. Pero sí, en términos generales me parece que se hace un ejercicio de la libre expresión, un juicio de valor con fundamento. Ahora, la Asamblea Legislativa también me parece que está en un exceso, porque si bien es cierto que se le establece la facultad de establecer comisiones, estas comisiones son de interés nacional. Ellos se dan cuenta del error que cometen al conformar una comisión y juramentarla para el muy efecto de investigar a Carlos Marroquín y sus declaraciones, de un supuesto, no de una afirmación. Entonces, cuando se dan cuenta del error, ellos tratan de inventar
toda la situación y dicen, le vamos a cambiar el nombre a la comisión, pero ya fueron juramentados para otra cosa. Y vamos a empezar a investigar los hechos. Entonces, ¿hasta dónde llega esa facultad de investigación que a ellos les compete y que no estén transgrediendo las funciones de la Fiscalía General de la República de conformidad con el 193? Porque ¿a quién le corresponde la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad? Es al Fiscal General de la República. ¿A quién le corresponde el ejercicio de la acción penal? Es al Fiscal General de la República. ¿A quién le corresponde la investigación de los hechos delictivos en colaboración con la Policía Nacional Civil? Es a la Fiscalía General de la República. No es a las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Entonces, en esa medida hay un cierto exceso, pero como digamos, el escenario político se presta para que la Asamblea esté intentando de imponerse. Vamos a regresar a ese tema, lo vamos a ver en los siguientes bloques, pero me gustaría que en el que viene hablemos sobre el proceso de elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, un tema que ha generado reacciones en diferentes expresiones sociales, políticas y organizaciones de la sociedad civil. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en su espacio de 8 en punto, viernes 18 de octubre. Estamos hablando con los abogados Tania Pastor y José Miguel Arévalo un poco del análisis de la coyuntura institucional. Hablemos uno de los temas que ha estado en debate tras la elección que se hizo del señor José Apolonio Tovar como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y empezar un poco con esto, Tania, tener su lectura, luego escucho a José Miguel. ¿Cómo califica el proceso y el mecanismo de decisión tomada? Totalmente inconstitucional, ilegal, por donde se le quiera ver, hay ilegalidad en todos. Es decir, es increíble que a estas alturas nosotros nos encontremos con este tipo de elecciones en donde se han manifestado, es decir, es la máxima expresión ni siquiera encuentro las palabras para explicarlo, pero es inconcebible que ante toda la jurisprudencia que tenemos en el país desde probablemente 2011, tenemos varias sentencias de inconstitucionalidad, de nombramientos que hay personas que han sido nombradas que son miembros de partido, y no me refiero que si en el sentido formal o material, sino que hay un compromiso partidario claro y comprobado, que eso inhibe de que el miembro o la persona que pretenden nombrarse sea nombrado. Eso no es permitido según la jurisprudencia de la sala. Establece que nosotros tenemos que tener en primer lugar, la Asamblea Legislativa debe de establecer los requisitos que debe de contener o que debe cumplir la persona que va de candidata. Esos requisitos para así calificar si esa persona reúne o no esos requisitos después. En todo esto, ese actuar de la Asamblea Legislativa está revestido de diversos principios. El principio de publicidad es uno de los más importantes que no se cumplen. Y en la publicidad no solamente del dictamen o de la deliberación, del resultado, sino que me refiero también a la publicidad del debate. Nosotros tenemos derecho, según las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, a inmediar el debate, a ver cuáles son los argumentos de una y otra parte, para determinar si hubo en realidad una cualificación técnica, personal y profesional, y si se cumplen los requisitos de moralidad y competencia notoria, porque la Sala ha sido bastante explícita en el sentido de establecer que la competencia notoria es una especialización que tiene un candidato y que es sobresaliente por el resto de los demás, que es lo que le determina la notoriedad. Lo mismo en la moralidad notoria, tiene que ser probo, tiene que ser honorable y tiene que ser notorio. Eso significa que del conglomerado de candidatos yo tengo que establecer cuáles son los que de mejor manera se adecuan, son los más idóneos, no solamente en llenar los requisitos de que mi currículum es estos son mis atestados y ya. No, debo de evaluar toda la cualificación en todo su sentido amplio y de esa manera hacer una motivación de la elección. Esa es la motivación electiva. Yo tengo que establecer por qué ese candidato, porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber por qué ese candidato y no los otros, por qué ese fue superior en su evaluación y no los otros.
así también los candidatos tienen derecho a saber por qué ellos no fueron electos y los otros sí. Entonces, eso por una parte en cuanto a las sentencias de la sala, y por otra parte el tema de los candidatos, de los diputados propietarios y suplentes, ¿verdad? Ya vamos a abordar ese tema justamente. Me interesa tener su lectura en particular de esa modalidad, pero antes hay un asunto que quiero destacar y resaltar desde su lectura, José Miguel, porque el Centro de Estudios Jurídicos publicó un comunicado dando su posicionamiento sobre esto. Desde la lectura de esta expresión colegiada de profesionales del derecho, es el señor Tovar es la persona indicada para estar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por el seguimiento, la investigación y el proceso que ustedes le han llevado a esta toma de decisión que hizo la Asamblea Legislativa hace un par de días. Bueno, y esa precisamente es la respuesta que nosotros esperábamos de parte de la Asamblea Legislativa. Es decir, como mencionaba Tania, la Asamblea debe desarrollar un proceso en el que demuestre cómo en un mecanismo comparado con todos los demás candidatos ha determinado que este candidato, a pesar de tener tantas denuncias en la Fiscalía General de la República y también un juicio de cuentas pendiente en la Corte de Cuentas de la República, entre otras demandas que ya han sido fenecidas, ¿por qué esa persona es por encima de las demás quien reúne los mejores requisitos de idoneidad para el cargo? Primero, que es lo que no hemos visto y lo que la Sala de lo Constitucional ha señalado, tanto la sala anterior como la nueva sala, cabe decir, porque ese criterio ya ha sido respaldado y mantenido por la nueva sala, el hecho de que la competencia y la moralidad notoria es un ejercicio de comparación entre los distintos candidatos para ver quién cumple mejor esos requisitos. Entonces nosotros como Centro de Estudios Jurídicos consideramos que el proceso no ha sido apegado a la Constitución, no ha sido apegado a la jurisprudencia constitucional. No podemos olvidar que tuvimos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acéfala por casi un mes. Eso de entrada ya estamos viendo un incumplimiento a los plazos que establece la Constitución para elegir. Partimos de ahí. Podríamos decir, bueno, la Asamblea se atrasó, pero miren qué buen trabajo desarrolló. Entonces al final incumplieron la Constitución en el tema del tiempo, pero fue porque desarrollaron un proceso impecable y eligieron a un excelente candidato o un excelente procurador. Pero lo que hemos visto es incumplimiento de los plazos que establece la Constitución, incumplimiento del mecanismo de elección que establece la Constitución. Se hacen entrevistas frente a cámara y todo para dar esta imagen de que se está haciendo de forma transparente, pero luego la ciudadanía no sabe cómo se fue depurando el listado y cómo se llegó finalmente a una lista más cerrada y finalmente a la persona que quedó electa. Entonces, eso tiene que estar bien documentado y bien respaldado. Hemos dicho infinidad de veces, tiene que utilizarse un baremo. Uno de los diputados decía, pero es que el baremo ya no se utiliza, eso ya está superado a nivel internacional. Eso es falso. En muchos países, lo hemos visto por ejemplo en España, incluso se hacen expedientes confidenciales, no se puede saber el nombre de la persona. Y los diputados van viendo según las capacidades y las facultades de cada quien va reuniendo ese listado de requisitos de mejor forma y va asignando un puntaje. Y es así como se llega al final, sin saber quién es la persona, a las personas idóneas. Entonces, esto es lo que nosotros esperaríamos de un proceso. Pero además, la persona que resulte electa, entonces no solo hemos incumplido plazo, no solo hemos incumplido proceso, sino que al final la persona que queda acepta además frente a las cámaras que ha sido donante de un partido político, aunque luego trató de decir que no era donación, sino el hecho de que tú tomes de tu dinero y lo entregues a un partido político, eso es una donación, ¿verdad? Entonces, ya la sala ha establecido también en una reciente jurisprudencia, me refiero a la nueva sala, el hecho de que cuando una persona dona a un partido político, eso puede generar un vínculo, una relación de subordinación hacia un partido político que afecta a la independencia. Y ha dicho la sala, eso debe ser advertido y señalado por la Asamblea Legislativa. Podríamos decir entonces, en síntesis, José Miguel, por lo que nos describe, que por procesos, por mecanismos y particularmente por este último aspecto que usted señalaba de una donación hacia un partido político, que en el caso del FMLN
esta persona no es la persona idónea para estar al frente de la institución, considerando que también tiene expedientes en la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas. En síntesis, podría decirse, no es la persona indicada para estar dirigiendo la Procuraduría. Yo creo que sí puede decirse, definitivamente. Pero nosotros nos enfocamos no en la persona en sí, sino en el proceso que ha desarrollado la Asamblea Legislativa. Hay un aspecto aquí que, y antes de irme a la pausa, Tania, y escucharles, ¿podría algún ciudadano, amigo o amiga que nos está sintonizando en este momento plantearse la pregunta? ¿Acaso no es lo mismo que ocurrió con el fiscal general de la República? ¿Son los criterios más o menos parecidos del proceso de elección, de la toma de decisión y la justificación o no justificación de los diputados para este caso? Porque la mención que se suele hacer particularmente es que era el candidato en el cual había consensos. Suele ser como una de las respuestas generalizadas. Entonces, ¿podríamos hacer un parangón, una comparación entre el proceso de elección de Raúl Melara como fiscal general con el caso del señor José Apolonio Tovar como procurador de derechos humanos? Bueno, en realidad en el proceso de Raúl Melara también se mencionó que él había financiado el Partido Arena, pero no se demostraron o no se sacó en ese momento las pruebas de que él era en realidad un financista. Sí vimos fotos en donde él aparecía junto a Carlos Calleja, pero no es como este caso, que incluso aparecieron hasta las órdenes de descuento de la cantidad que donó el señor Apolonio al partido Frente Farabundo Martí. En ese sentido, esta persona, si fue porque le pidieron una retribución por el cargo que desempeñara, si fue porque él lo hizo como voluntario, él, en cualquiera de los escenarios, él constituye un financista del partido, y eso establece, según el criterio de la sala, un compromiso muy demostrado para con el partido FMLN. En ese sentido, la parte de la despartidización, que es uno de los principios que se requieren para el nombramiento, en este pequeño régimen jurídico que desarrolla el 131, el numeral 19, que establece la facultad para los nombramientos de segundo cargo, la despartidización para él no está demostrada. Esa es la principal queja que nosotros tenemos como abogados, como ciudadanos, en cuanto a su elección. No está, de hecho, está comprobado todo lo contrario, que hay una partidización. En el tema de los 4 procesos que él tiene en su contra iniciados, como abogada litigante en el derecho penal, sí comprendo la importancia la garantía de que todas las personas somos inocentes hasta que se nos pruebe la culpabilidad en un juicio oral y público conforme a las leyes. Pero ese sentido no significa tampoco que él por eso vaya a ser el idóneo, sino que esto le resta puntos en relación a los demás. Entonces hay que establecer, como dice José Miguel, por qué a pesar de eso sigue siendo el mejor candidato. En la parte de la moralidad notoria, por ejemplo, como él fue juez, y esto les voy a hacer un comentario, porque en la litis, en la calle, prácticamente como lo decimos nosotros los abogados, cuando nos hemos topado con jueces corruptos, para que nosotros como abogados tengamos una cultura de denuncia directa contra esos jueces, toma bastante tiempo, porque no existe esa cultura, o porque no se tienen las pruebas, o porque simplemente no hay valor. Entonces, para que este señor tenga 4 denuncias, quiere decir que recorrió un largo camino y que por lo menos debió de investigarse su gestión como juez, si era diligente, si dictaba pronta y cumplida justicia, si en casos emblemáticos, cómo era su criterio. Eso está establecido en todas las sentencias de la sala. Está la 7 del 2011, la 77 del 2013, la 19 del 2012, la 3 del 2015, que es de las más emblemáticas, la 56 del 2016, y todas le dicen a la sala, a la Asamblea Legislativa, cuál es el régimen jurídico, cuál es el procedimiento para este nombramiento de segundo cargo. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar incorporemos el elemento más institucional o de trabajo de la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa este hecho que participara un número importante de suplentes en esta votación? ¿Qué significa esto no solo de los partidos políticos, sino un procedimiento que se hizo en la Asamblea Legislativa? Eso al regresar. Seguimos esta noche platicando con los abogados Tania Pastor y José Miguel Arévalo sobre la coyuntura institucional, y estamos hablando del proceso de elección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Hay un aspecto también que aprovecho y le consulto a José Miguel, que era la misma interrogante que le planteaba a Tania antes de irnos a la pausa, es particularmente si en el caso de la elección del Procurador de Derechos Humanos es igual al caso, podríamos hacer que hay elementos en común con el proceso de elección del Fiscal General de la República. Desde su lectura, ¿hay coincidencias, hay diferencias o básicamente son puntos idénticos?
Bueno, nosotros lo que hemos visto desde el Centro de Estudios Jurídicos es que ya es una forma sistematizada de parte de la Asamblea Legislativa, elección tras elección de segundo grado, incumplir con el parámetro constitucional y las sentencias de la Sala de lo Constitucional. En ese sentido, con la pregunta que tú me haces, la elección del fiscal general, si bien en el fondo no eran los mismos motivos que se manifestaban, sí se cumplía a nuestro criterio los suficientes criterios o elementos de juicio para que la Sala de lo Constitucional revisara esa elección. Es decir, se habló acerca de un vínculo, tal vez no financista, como decíamos, porque nunca se demostró eso, pero sí un vínculo tal vez laboral con el candidato, el entonces candidato de un partido político, y que eso daba suficiente base como para que la Sala revisara. Creemos que esa es una tarea, digamos, que no se ha cumplido por parte de la Sala. Se presentaron demandas, el Centro de Estudios Jurídicos emitió comunicados respaldando la presentación de las demandas y exhortando a la Sala que resolviera conforme a la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, sabemos que eso no ha sucedido, pero lo hemos señalado, y no solo para el tema del fiscal, es decir, lo hemos venido, como te repito, este es un tema de que viene elección tras elección de segundo grado. Lo hemos visto en elecciones del Tribunal Supremo Electoral, en elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la República, Fiscal General de la República y ahora Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Se podría esperar, José Miguel, una eventual demanda para este proceso de elección de Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha ocurrido en otros casos y la Sala pues recibe las demandas y puede pasar un periodo indefinido en algunos casos, en otros momentos puede dar una sorpresa y tener una reacción, pero en este caso se ha planteado como Centro de Estudios Jurídicos plantear una demanda por el proceso de elección de, en este caso, el señor José Apolonio Tovar como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos? Bien, no se ha discutido al interior de la Junta Directiva. Lo que ha sucedido en el pasado, tú sabes que una persona jurídica no puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces lo que ha ocurrido en el pasado es que abogados que integran el Centro de Estudios Jurídicos acompañan o presentan demandas. Te voy a dar un ejemplo. Abogados del Centro de Estudios Jurídicos presentaron una demanda contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que es otra que olvidaba mencionar. Se admitió la demanda hace 2 años y aún la Sala no ha resuelto. Entonces, en este caso, pues no se ha discutido aún al interior, no nos hemos planteado si vamos a hacer esta demanda o no. Consideramos que los elementos de juicio suficientes ahí están. Otro tema importante que mencionaba Tania antes y que no hemos desarrollado mucho es el tema de que para poder alcanzar el quórum con el cual se eligió al procurador, se tuvo que recurrir a al menos 20 diputados suplentes. Y aquí hay mucha tela que cortar. Ya la Sala de lo Constitucional también en jurisprudencia ha sentado el hecho de que el diputado suplente únicamente se puede recurrir a él cuando hay una verdadera justificación por una ausencia del propietario. No puede provocarse, dice la Sala, el que un suplente venga y supla al propietario cuando no es justificado, porque de lo contrario hay, lo que nosotros vemos en este caso, un fraude a la Constitución. No es posible que se haya recurrido a al menos 20 diputados suplentes cuando a unos medios han dado a conocer y han mostrado como diputados propietarios básicamente salieron huyendo del Pleno Legislativo. Podemos imaginarnos que tal vez no estaban de acuerdo con la votación y que suplentes votaron a favor de esta decisión de elegir al procurador, incluso supliendo no a su propietario, sino que supliendo a otros diputados y votando de forma diferente con su mismo diputado propietario. Entonces es un desorden garrafal el que hemos visto en la Asamblea Legislativa, donde la inconstitucionalidad está en cada acto y en cada cosa que hicieron. ¿Podríamos decir entonces, Tania, o podríamos enlistar cuáles fueron aquellos vicios de legalidad en este proceso de elección? Ya nos mencionaba algunos José Miguel, particularmente de la figura de los suplentes, que también quiero consultarle. No sé si habrá algún registro, tendríamos que indagarlo, de otra toma de decisiones donde participara una cantidad significativa, por lo menos 20 diputados suplentes para tomar una decisión sobre este tema en particular. ¿Podría decir cuáles son aquellos vicios o aquellos elementos que difieren con el marco legal y los procedimientos establecidos? No quiero centrarme solo en procedimientos en sí mismos, sino esta lógica de por qué apelaron al mecanismo que hicieron hace un par de días en la Asamblea Legislativa. Porque definitivamente no tenían los votos y ellos lo sabían, pero más que sea significativa la cantidad de 20 diputados o que sea la cantidad de 3 o 4 diputados, estamos hablando de un fraude a la Constitución.
No se trata de que tienen que ser más de 10 para considerarse eso que es un fraude a la Constitución y a toda la confianza de la población que han votado por ellos y a quienes representan es a nosotros porque son nuestros delegados. En ese sentido, cuando ellos hacen esto, nosotros nos preguntamos ¿cuántas leyes en el país han sido decretadas en estas mismas condiciones? Porque en este caso es muchísimo más fácil que el nombramiento de los cargos de segundo grado, que hay un régimen jurídico y que tienen que entender ellos toda la jurisprudencia de la Sala, porque la Sala es el máximo intérprete de la Constitución y tienen que respetarlo. Entonces, en ese sentido, en la Constitución se establece cuáles son las causales por las cuales un diputado propietario va a ser suplido, valga la redundancia, por su suplente. Y no hay por dónde perderse. Entonces, si el legislador no distinguió, no tiene que distinguir el intérprete, en tanto que está clara la norma. Ellos no pueden nombrar a cualquier persona porque se fue a una cena de cumpleaños. Esa no es una justificante válida porque el servicio que está prestando como diputado, sus labores, su obligación, y es una obligación constitucional. No puede ser más importante una fiesta de cumpleaños que eso, por una parte. Por otra parte, todos los demás, salió corriendo Josué Godoy, es evidente que lo levantaron de su silla. Hay otros casos en donde, por ejemplo, Milena votó en contra, pero su suplente sentado supliendo a otro votó a favor. Felisa Cristales se abstuvo de votar, pero su suplente votó a favor en otra curul. Entonces, esas son situaciones que están contrariando de una forma clara, directa e inequívoca a la Constitución porque son causales que no están establecidas en la ley y que ellos están haciendo en todas estas elecciones simplemente porque pueden hacerlo, porque no les pasa nada y porque nadie les hace nada. Y el problema es desde la Constitución, como lo estábamos discutiendo antes, porque esto constituye una verdadera desobediencia y un verdadero incumplimiento de deberes de parte de estos diputados. Pero ¿quiénes los van a desaforar a ellos? Ellos no van a establecer que procede formación de causa en su misma contra. Ellos no pueden ser juez y parte, pero hay un vacío legal en ese sentido. Entonces, en la medida en la que nuestras leyes continúen estando diseñadas para favorecer este tipo de actos corruptos, no vamos a poder pararlos, porque ellos están haciendo en la Asamblea Legislativa lo que les da la gana y no les importa la legalidad. Están pasando, es decir, este acto constituye el acto más descarado de todos los que ellos han hecho, porque es un fraude claro e inequívoca hacia la Constitución de la República, desde la forma de elección, desde que no hay sobre todo la publicidad en la argumentación y en el debate. Ese debate nosotros tenemos derecho a conocerlo y si no lo estipulan bien en el dictamen, el cual también tenemos derecho a ver que haya una verdadera motivación electiva, y si esos requisitos no se cumplen, ¿por qué ese candidato sí, por qué los otros no y por qué esté mejor? En todo lo demás que ya dijimos, pues entonces ese nombramiento es inconstitucional y el mismo candidato debería de mejor tener un poco de dignidad y dirimir allí, es decir, entregar su cargo. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar en el último segmento, pues vamos a leer los comentarios o preguntas que ustedes nos ofrecen a través de nuestras redes sociales, la transmisión que hacemos por el Facebook Live de Canal 33 y también que estamos haciendo a través de Twitter, @8 en punto es el espacio para interactuar con nosotros. Regresamos en minutos. Último bloque de esta entrevista que hemos desarrollado viernes 18 de octubre con Tania Pastor y José Miguel Arévalo. Hablamos de la coyuntura institucional, también de la relación ejecutivo-legislativo, proceso de elección de candidato a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la persona que ahora está al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a retomar un poco lo que abordamos en el primer segmento. ¿Qué implica este vínculo entre las instituciones y los órganos del Estado? Hay unas declaraciones que brindó el diputado no partidario Leonardo Bonilla, los cuales nos pueden servir para ilustrar y tener una reacción de nuestros invitados. Escuchemos. Esto nos deja una lectura muy lamentable porque queda en evidencia que los acuerdos en Asamblea Legislativa son acuerdos políticos en base a intereses y que el PCN no se haya prestado entonces a avalar la elección del Procurador de Derechos Humanos pudiera llevar a Arena y al FMLN tomar el acuerdo de repartirse nuevamente la presidencia de la Asamblea Legislativa dejándola en manos del doctor Parker. No es algo que yo pueda constatar, pero independientemente de qué partido o qué persona pueda ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa,
Legislativa, si no es conforme al protocolo de entendimiento que se celebró al inicio de la legislatura, esto puede dar muestras de que no hay honorabilidad en la Asamblea Legislativa y que el protocolo de entendimiento, que es un pacto entre caballeros, no se va a cumplir. Eso implica también que, así como no se cumple ese pacto entre caballeros, se rompen los acuerdos entre partidos políticos, como ya se vio en la elección de procurador, y no se legisla en función de los intereses de los salvadoreños. Bien, aparece entonces una idea aquí, José Miguel, de cumplimiento de acuerdos. El protocolo de entendimiento es algo que se establece al inicio de una legislatura, particularmente cómo se distribuye la junta directiva, la presidencia. Ha estado en debate este tema en particular en los últimos días. Se desconoce si al final es una noción o es en firme esta idea que ha surgido ahí de cambio de la presidencia al frente de la Asamblea Legislativa. El aspecto a lo que lo quiero llevar y cómo lo conecta también el diputado no partidario es, bueno, si en esto se puede dar o se pueden caer ciertos pactos, ciertos acuerdos o compromisos adquiridos entre las partes, también los riesgos que se asumen en otros tomas de decisión que son relevantes. Vendrán presupuestos, vendrán financiamiento y vendrá también particularmente otras decisiones que el Ejecutivo quiere impugnar o quiera desarrollar, particularmente ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo leemos toda esta lógica, toda esta dinámica? Yo creo que este tema, además de que escapa, digamos, de lo puramente legal, no deja de ser una conjetura. Yo he visto declaraciones de otros diputados diciendo que eso no es cierto, que se va a respetar. Entonces yo creo que es muy temprano, tal vez para opinar al respecto. Yo sí te dijera únicamente que si eso ocurriera, ¿verdad? No es un tema estrictamente legal, pero sí es un tema que daría un mal mensaje, ¿verdad? El hecho de que ya se esté premiando o castigando a partidos políticos, aún dentro de la Asamblea Legislativa, porque acompañen o no pactos políticos, sería gravísimo. Entonces yo esperaría que eso no ocurra. Entiendo que eso no va a ocurrir. He visto declaraciones incluso de diputados que integran estos partidos en mención, que han dicho que eso no es cierto. Esperaríamos que no lo sea, porque definitivamente sería un mal mensaje el hecho de castigar a un partido que no se prestó a esto que nosotros como Centro de Estudios Jurídicos consideramos inconstitucional de principio a final, de arriba y de abajo y de todos los lados. Ahora quiero aprovechar e incorporar otro elemento y también tener la valoración de Tania sobre este aspecto. Pedir la producción nos pone un full pantalla de un comunicado reciente de la Sala de lo Constitucional ante la admisión de una demanda de inconstitucionalidad por un decreto ejecutivo sobre las plazas de las secretarías que fueron derogadas por la presidencia. Ahí solo nos aparece como el comunicado en términos generales, y esto creo que es relevante porque eventualmente, obviamente es la admisión nada más de una demanda, luego vendrá si hay una resolución favorable o no en función de lo que le están solicitando las personas que han presentado dicha demanda, pero también puede plantearnos un punto, un aspecto aquí de eventual discusión entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial, particularmente, Tania, porque el tema de qué tanto una decisión que se tomó, una de las primeras decisiones que se tomó por el Consejo de Ministros puede ser causal de afectar derechos particularmente ya adquiridos a las personas contratadas y si fueron despedidas de manera injusta. ¿Cuál es su lectura de eso? Sí, de hecho, en ese tema hay personas que fueron indemnizadas, hay personas que fueron reinstaladas y hay personas que sí están dentro de ese proceso, que si la sala estima que ha habido violación al debido proceso en cuanto a sus despidos, pues en buena hora que empiecen a emitir resoluciones en casos importantes. Ese es uno que tienen en deuda porque en realidad son personas que estaban trabajando allí y que si bien es cierto, formaban parte de la administración anterior, sus derechos son los mismos porque son los de todos los ciudadanos. Pero en el punto también de lo que estabas mencionando antes tú, es importante recordarle a los diputados a quién se deben, porque ese abandono, por ejemplo, de Josué Reyes en el tema de la votación, de Josué Godoy, perdón, en el tema de la votación, responde al nuevo reglamento votado por Arena en junio de este año. Ese reglamento es totalmente contrario al 125 y al 235 de la Constitución, porque a quien se deben los funcionarios es a la Constitución, han jurado cumplirla y hacerla cumplir. Pero aquí hemos visto un grupo grande de diputados que se han manifestado estar a favor de los intereses de sus fracciones legislativas y no de la Constitución ni de la población. Eso por una parte. Por otra parte, es importante que nosotros ya tengamos el conocimiento de todo lo que está sucediendo para que tengamos esa cultura de la denuncia y no toleremos este tipo de actuaciones, porque no es correcto ni puede ser tolerado que ellos sigan haciendo este tipo de acuerdos y debajo de la mesa sin nosotros conocer la publicidad, sin nosotros tener la publicidad de los debates. Ahora, es importante que en estas votaciones los 10 diputados de Gana no votaron, los 10 diputados o los de PCN tampoco. Es decir, ya vamos sumando
diputados que podrían estar formando una eventual coalición, digamos, para hacerle frente a esta coalición ilegal que han conformado Arena y el Frente, porque ya se están marcando grupos nuevos. Como esto es bastante variante y todo el mundo, dependiendo a donde consideren que deben de ir, así se están conformando. Entonces esto ya conforma un bloque de Gana con el PCN, con el CD, y están algunos diputados que están en el medio también, incluso del mismo partido de Arena. Tengo que cerrar el programa, pero no quiero pasar por alto rápidamente los mensajes que han enviado algunas personas y que han tenido la gentileza de interactuar con nosotros, le llevan el seguimiento a este programa 8 en punto. Nos pueden poner en pantalla algunos de los comentarios. Rápidamente le vamos a dar paso. Los dos invitados en su primera participación me parece que han sido claros y correctos en sus comentarios. Los felicito. De Carlos Flores. Eric Guillén, lo cierto es que se debe investigar toda denuncia de actos de corrupción y no al denunciante, sino al señalado. Es que estamos en el país del revés. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde queda la probidad si se está solapando a funcionarios corruptos con ayuda de otros corruptos? Bueno, ese es el comentario de Eric. Tenemos otro. Buenas noches. Preguntar a su panel si pondrán una demanda de inconstitucionalidad referido al caso de la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Walter Juárez. Se debe modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa para que los suplentes sustituyan a los titulares solo en casos de fuerza mayor, incapacidad, no mental médica, ausencias por misiones oficiales, fallecimiento, etcétera, no para chanchullos. Esos son los comentarios que nos han brindado algunos de los amigos que tienen la gentileza de seguirnos y puntualmente pues tener una reacción, José Miguel, y cerraremos con Tania, porque ya tenemos un par de minutos nada más. Bueno, con el tema de los diputados suplentes, tal vez yo creo que ahí es importante recalcarlo. No es necesario hacer ninguna reforma. Ajá. Estoy de acuerdo con el comentario del televidente en el sentido de que no se debe permitir, como él dice, que se utilice para chanchullos. Es cierto, no puede permitirse, pero eso ya está detallado de esa forma en la Constitución y ha sido desarrollado así por la Sala de lo Constitucional. Y la Sala ha dicho, cuando se provoca la suplencia, es decir, cuando no es por un motivo real, sino que cuando se provoca la suplencia, eso es un fraude a la Constitución. Y es lo que nosotros consideramos que ha ocurrido en este caso. Cerraremos con Sí, definitivamente no necesitamos nosotros ser más claros porque la misma Constitución ya lo es. Como dije antes, donde no distingue el legislador, no debe distinguir el intérprete porque la norma es bastante clara cuáles son las causales de sustitución. En cuanto al tema de las demandas de inconstitucionalidad, es una reforma que también nos deben los diputados porque, en mi opinión, la Sala de lo Constitucional sí debería de tener la potestad de iniciar oficiosamente las inconstitucionalidades que a todas luces están viendo. Si ellos son el máximo intérprete de la Constitución, así también son el máximo contralor y principal contralor de la Constitución. En ese sentido, no tienen que esperar, no deberían de tener que esperar una demanda de inconstitucionalidad para ellos entrar a conocer de una que es tan evidente como esta. Quiero darles las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevistas. Tania, José Miguel, ha sido un gusto. La invitación está hecha siempre para seguir debatiendo y analizando los procesos de la coyuntura institucional, trabajo de los órganos de Estado, Asamblea, órgano judicial, ejecutivo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer, gracias, José Miguel, Carlos, y toda la audiencia que estuvo con nosotros. Gracias también a ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Muy amables a ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Un buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes, 8 en punto.